¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. En esta edición intentaremos tomar el pulso a la denominada España vacía, una expresión que convive con nosotros desde hace años y que merece un análisis. Y es que en un territorio con tanta extensión, la dispersión poblacional es inevitable. Pero ¿en qué punto se encuentran las políticas de asentamiento en el medio rural? ¿Es posible llevar todos los servicios de una capital al último pueblo de Castilla y León? ¿Existen nuevas oportunidades en los pueblos? Bueno, intentaremos dar respuesta a estas cuestiones, pero antes nos ponemos en contexto con el informe elaborado por Leticia Sánchez. Según la Fundación de las Cajas de Ahorro, hasta 23 provincias, casi la mitad de todo el territorio nacional, están en la España que se despuebla. Pierden habitantes desde 1950 y tienen una densidad por debajo de la media. Castilla y León, Aragón y Extremadura tienen a todas sus provincias en esta situación. Nuestra comunidad ha perdido en 35 años 155.000 habitantes. Especialmente lo sufren Zamora, Palencia, Ávila, Soria y León, que han continuado perdiendo población incluso en las dos primeras décadas de este siglo. Salamanca se ha mantenido y Valladolid, Burgos y Segovia han crecido ligeramente. Al éxodo general vivido entre 1950 y 1975, estos territorios han sumado un envejecimiento de la población y un crecimiento negativo que la inmigración ha logrado compensar solo en parte. Los residentes extranjeros son hoy el 13% de la población española. No hizo falta adaptación si ellos mismos nos acogieron como si nos conocieran de toda la vida. El reto demográfico ha ocupado la agenda política de la comunidad desde 2005, cuando ya se aprobó una estrategia en las Cortes. Después el asunto se trasladó a Europa y se incluyó en la agenda nacional, con iniciativas sociales también que levantaron la voz y proyectos promovidos desde muchas entidades. Sinergias han buscado Soria, Cuenca y Teruel, que además de reivindicar para sus territorios, defienden que vivir allí es un lujo. Porque la vivienda es más barata, porque los desplazamientos son más económicos en términos de tiempo y es un valor, eso tiene un valor que se traduce en el tiempo que podemos dedicar y por lo tanto el valor que podemos invertir en otras actividades. Si los desplazamientos nos ahorran 20 minutos al día, a lo largo del año estamos hablando a una valoración estándar de entre 3.000 y 4.000 euros anuales de diferencia respecto a territorios más densamente poblados como en Madrid. No se trata de llenarlas, no se trata de que tengan unas densidades demográficas como las de Madrid o como las de otras ciudades hiperpobladas, pero sí que exista un reequilibrio territorial. Mostrar ese atractivo del medio rural es el objetivo también de la última campaña de la Diputación de Burgos. Yo me siento súper orgullosa de ser rural. Claro que estoy orgullosa de vivir en el mundo rural. Que se ve muy bien en los pueblos. Veo que más gente quiere el ritmo de un pueblo, el ritmo de la tranquilidad, de salir, de hablar con el vecino y conocerle. Iniciativas para reequilibrar un territorio que seguirá envejeciendo. En 2050, 1 de cada 3 ciudadanos será mayor de 65 años y con unas cifras de natalidad en descenso. El 77% de los españoles, según el CIS, no tiene más hijos por motivos económicos. Ausente además una política de conciliación que supla el crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres, que en las últimas 3 décadas ha crecido 20 puntos, hasta quedar a solo 9 puntos de la de los hombres. Si hay alguien que tiene una visión global y extensa en el tiempo sobre los factores de la despoblación en comunidades como la nuestra, como Castilla y León, y conoce bien las alternativas que pueden plantearse en el medio rural, es nuestro invitado de hoy, Joaquín Alcalde, CEO de Hueco, que trabaja en proyectos de emprendimiento e innovación en el medio rural. Bienvenido. Hola. A Castilla y León Televisión. Muchas gracias por aceptar la invitación de Espacio Abierto. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si es una utopía eso de querer convertir los pueblos en ciudades, o ese no es el objetivo, Joaquín. Bueno, yo creo que no es el objetivo, ¿no? Nosotros siempre hemos partido de la base que en los pueblos tiene que vivir quien quiera vivir, o sea que al final es una cuestión de derechos, ¿no? O sea, afortunadamente la Constitución nos permite poder vivir en cualquier lugar del territorio nacional donde queramos, ¿no? Entonces, si el que quiera vivir en un pueblo, pues hay que facilitarle todo lo necesario para que pueda vivir en un pueblo en una condición de igualdad de derechos que el que quiere vivir en Valladolid, en Soria capital o en Madrid, ¿no? De eso se trata. No tanto de la cantidad de personas, sino que, bueno, pues que los pueblos estén vivos, ¿no? Nunca ha vivido mucha gente en los pueblos respecto a las ciudades, ¿no? Entonces también hay que ser un poco conscientes de eso, ¿no? De que no se trata de crear nuevas ciudades o trasladar a la población porque sí, sino que la gente que vive ahí y quiere vivir, pues que lo pueda hacer. Es querer o convencer. Yo no sé, hemos visto en el informe que cada vez la gente quiere ir
con más razón a vivir a un pueblo? ¿Cuál es el atractivo que pueden encontrar en él? Bueno, yo creo que están cambiando un poco la dirección del viento, ¿no? Durante muchos años el vivir en el campo ha estado, yo diría que muy desprestigiado socialmente, incluso para gente de mi generación, ¿no? Que nuestros padres nos decían que estudiáramos y nos fuéramos del pueblo y que no volviéramos por allí, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto está cambiando, ¿no? Yo creo que lo primero que hemos recuperado es algo que se veía en el vídeo, ¿no? Que es el orgullo rural. O sea, hay mucha gente joven y mayor que está orgullosa de vivir en su pueblo y de sentirse de pueblo. Luego también hemos tenido una circunstancia muy favorable que ha sido, yo diría, el COVID, que es una de las pocas cosas buenas que nos ha traído el COVID, que de repente muchas personas empezaron a pensar en los pueblos como un lugar donde vivir saludable y tranquilo, etcétera. Y finalmente hay un elemento que a mi juicio va a cambiar por completo ya no solo la distribución territorial, sino nuestro modo de vida, que es el teletrabajo, ¿no? Por primera vez después de la revolución industrial, 200 y pico años después, muchos trabajadores y trabajadoras van a poder vivir donde quieran sin necesidad de tener que residir junto al centro de trabajo. Eso es demoledor, o sea, eso lo va a cambiar todo, ¿no? O sea, no tenemos que irnos muy lejos para pensar que hay ciudades, incluso pueblos, que se crearon o que crecieron a raíz de las industrias, ¿no? En el norte, en Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Aranda de Duero incluso, ¿no? Son ciudades de acumulación donde fue a vivir personas porque tenían que trabajar allí y tienes que vivir junto al trabajo, ¿no? De la digitalización hay que hablar. Vamos a ver en qué punto están nuestros pueblos respecto a esa oportunidad también laboral. Pero bueno, si me permites, Joaquín, hemos querido conocer sobre el terreno la apuesta firme por el medio rural, la generación de actividad económica y el empleo se convierten en ejes fundamentales para dar oportunidades al campo. Las causas y las soluciones en el reportaje de Teresa Gavilán y José Bermúdez. Creíamos que el mejor sitio, y creíamos y creemos desde luego que el mejor sitio para tener una familia, mi mujer y yo, es en nuestro pueblo, en el pueblo en el que ambos crecimos. Ahora ya no hay ni lumbres en los pueblos, había hornos de leña, en el pueblo, en casi todos los pueblos había una panadería con un horno de leña, estaba la fragua, que eran sitios de convivencia de los vecinos, donde se reunían, hablaban y provocaban relaciones de vecindad, o de buena vecindad y de amistad. Son amantes de los pueblos, de la riqueza de las zonas rurales, porque vivieron en ellos o porque la nostalgia les ha invitado a volver. Son testimonios que acompañan la historia de la España vaciada, que ve perder población de manera constante. Aquí, en Montealegre de Campos, apenas viven 100 vecinos. Un proyecto turístico pretende revitalizar la zona y generar empleo, porque proyectos hay muchos. Los fomentan las instituciones, los organismos y las asociaciones que quieren devolver el bullicio a las calles de los pueblos, en las que hoy hay demasiado silencio. This is the only town I'll ever live in. This is Buffalo. Yo siempre he sido muy de mi pueblo. Yo estudié aquí hasta los 18 años, que me fui a la facultad, y yo me acuerdo de marcharme los lunes por la mañana en la última opción posible, llegaba a estudiar y el viernes, nada más que acababan las clases, sin comer, me volvía al pueblo. Todos los fines de semana les pasaba en el pueblo. Cuando nosotros volvimos de Perú, el proyecto de Perú no salió bien del todo. Queríamos tener una familia y rodeado de nuestra familia, de nuestros amigos, en un ambiente tranquilo y seguro. Y ese es el motivo por el que vuelvo al pueblo. Yo estoy encantado de la vida, de verdad, ¿eh? Me levanto pronto para intentar hacer deporte, leer un poco y ya, bueno, pues desayunar toda la familia juntos, llevar a los niños al cole. Luego ya me voy por la mañana cada día a un pueblo, como en casa todos los días, echamos la siesta, estamos un rato en el parque, no gastamos tiempo en desplazamientos. Yo soy optometrista de profesión, me formé, pero la verdad que nunca había ejercido. Los inconvenientes que tiene la vida en el pueblo es que al final en el pueblo casi todo el mundo tiene que ser emprendedor, de una manera o de otra, hacer lo que creas,
pero es difícil que encuentres un trabajo, porque aquí cada uno más o menos se ha labrado su futuro. Entonces, o haces algo por ti mismo o es complicado que realmente puedas volver al pueblo. Y esta era una de las ideas que tenía, que creía que quizá pudiera funcionar en el pueblo. Y al final, bueno, pues en mi pueblo la gente me conoce, es mucho más fácil, es verdad. Empecé con unos riesgos controlados. Entiendo que hay gente que le gusta mucho el pueblo, pero irte a vivir a un pueblo que no es el tuyo y no conoces, no es para todo el mundo. Tienes que entender que tienes que ser parte de la comunidad, que sales a tomar un café y te pueden pedir cita o decirte que estas gafas que me has vendido que no ves, que están mal. Bueno, te pueden preguntar 48 cosas, pero eso es parte de la vida en el pueblo. Toda la gente mayor necesita gafas o bien de lejos o bien de cerca o bien ambas. Y antes, cuando yo era joven, pues casi cada hora había un autobús, pasaba por la carretera, te subías, bajabas, ahora uno por la mañana, otro por la tarde, y la gente mayor es complicado, que llega a Valladolid, se desplaza a una óptica, luego tenga que volver a recoger las gafas. Entonces, pues al final es aprovechar una necesidad real que hay en los pueblos, pero ya no de gafas o de audífonos, de cualquier cosa que pretendas montar. Oye, yo aquí no tengo competencia y aunque la tuviera, es que la gente ni me pregunta los precios ni nada, me dicen, hijo, lo que tú creas. Y bueno, pues vale, ya está. He venido a mi pueblo, que por suerte es un pueblo relativamente grande. Tiene todos los servicios que puedes necesitar, supermercado, farmacia, colegio, centro de salud, todas las cosas mínimas que puedes necesitar. Tengo un grupo de amigos grande, pero es verdad que yo cuando me desplazo con la furgoneta, o sea, más o menos creo que hice la media, y los pueblos de la zona de Tierra de Campos, que son, no sé si 60.000 habitantes, repartidos en casi 300 pueblos, es decir, una media de unos 200 habitantes por pueblo. El mío, que son 1.500, ya es la leche. Pero es que cuando voy con la furgoneta hay pueblos de 50, de 60, de 70 habitantes. Hay negocios que se están cerrando, hay explotaciones agropecuarias que no están continuando con los trabajos de la gente joven. Bueno, no puedes animar a nadie a que se quede porque cada uno hace la vida que quiere, pero yo creo que la vida en el pueblo es mucho más tranquila. Para mí hay casi una seguridad que si tú montas algo en el pueblo, la gente de los pueblos de antemano te da su absoluta confianza. Es decir, yo a todos los negocios que han montado, bares, restaurantes, lo que sea, cuando abren están siempre llenos. De verdad, la previsión que hice al inicio es que nada tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora. Pensé que a lo mejor hacía 2 o 3 gafas a la semana. Los primeros días tenía la furgoneta, venía mi padre conmigo porque las cajas no podía subirlas y bajarlas yo solo. Le puse una rampa y ya me dijo mi padre, ¿pones una rampa o mira, voy a estar una semana y ya está? Pero subía y bajaba todas las cosas de la óptica todos los días. Bueno, todos los días 2 veces, porque yo me iba a los pueblos por la mañana y lo montaba aquí por las tardes. Es decir, era un rollo. Poco a poco fui comprando equipos y dejando algún equipo en la furgoneta y otros aquí fijos. Entonces aquí ya no tenía que bajar las cosas. Luego he ido cogiendo locales y entonces ya es más cómodo porque casi no tengo que llevar nada. Desde los años 60 empezaron la gente a emigrar a las grandes ciudades, al País Vasco, a Madrid, a Barcelona, y poquito a poco fueron vaciándose los pueblos y es lo que se conoce como la España vacía. Casi todos los servicios públicos que había en aquel momento en los pueblos, que había médico, había veterinario, había practicante, había farmacia, había escuelas. Si ya no hay niños, no puede el Estado ni la Administración mantener, pues como se mantenía cuando yo me crié, que había 4 maestros, 2 maestros y 2 maestras. Ahora hay pueblos que ni siquiera hay cobertura. Entonces la gente pues le gusta venir al pueblo, pero mayormente el fin de semana o la etapa del verano, y además creo que es irreversible esta situación. Shoots from above. If we're our critics. Yo decidí escribir el libro porque yo me he criado con mi familia en una finca que era un monte inmenso lleno de encinas y de caza. Con el tiempo arrancaron las encinas para sembrar el cereal. La utilización de los herbicidas para el campo y el arranque de las encinas terminaron con las lluvias, la caza, que había mucha caza, y el monte. Ahora es como un secarral, pero ese es el motivo de escribirlo, la pena que yo siento cuando voy ahora al monte y veo lo que era, recuerdo lo que era y veo cómo está ahora. Yo me crié en un pueblo que estaba cerca de esa finca, que era Castronuevo de los Arcos, y estaban las fiestas esas tradicionales que había en los pueblos, correr el bollo, la fiesta de las águedas,
Y es un agradecimiento a esa gente de aquella generación de la posguerra que a mi juicio fue la que levantó el país, con el sector primario. Y bueno, está dedicado a esa generación y a los actuales, que con su trabajo nos alimentan cada día. Y pretendo, pues, para que los jóvenes aprendan a cuidar el medio ambiente y a conocer de dónde venimos, porque este libro contiene la verdadera memoria. Teníamos que actuar a pie de obra, ¿no? O sea, deberíamos digamos, trabajar con grandes cifras, grandes líneas políticas, sino que tenemos que de alguna forma estar presente en cada uno de los territorios, allí donde están las pequeñas y medianas empresas, en las zonas rurales, por ejemplo, o en las poblaciones de mediano tamaño, que son las que en definitiva contribuyen a generar la riqueza que permite que las personas estén. Entonces, la pregunta es si realmente estamos teniendo esa acción que podríamos llamar granular, ¿no? Esa acción más digamos, de cercanía, que pienso que en muchos casos no se percibe por parte de las personas y de las empresas que están en esas zonas, ¿no? Toda la inversión que pueda haber en redes de telecomunicación es una inversión a favor de la población y a favor del mantenimiento de los puestos de trabajo en zonas rurales, o sea, no cabe ni la más mínima duda. Entonces yo creo que la Junta de Castilla y León y la Administración Nacional deberían tratar de hacer un esfuerzo. Tiene que ser un esfuerzo mayor, de una forma rápida, inmediata, que de alguna manera no deje marginadas a las empresas y a esas poblaciones, ¿no? Y también a la escuela rural, ¿no? Que también está ahí presente y que necesita tener sus propios medios en pie de igualdad con cualquier ciudadano, viva donde viva. Entonces yo creo que hay que tener en este sentido una política realista, ¿no? O sea, lo que podemos abordar desde los presupuestos y de las capacidades que tenemos para asumir servicios públicos en cercanía, ¿no? De los individuos. Y está bien esta comarcalización y establecer cabeceras de comarca que puedan garantizar estos servicios de una forma adecuada. Yo creo que sería la estrategia. Y también pues intentar que los medios de transporte para hacer llegar a las personas que viven en poblaciones más distantes a estos núcleos en donde uno puede tener una sanidad o una educación pues, en buenas condiciones, pues efectivamente se puede realizar. Asumir esa decisión de concentrar, la palabra sería esa, en lugares en donde se pueda plantear una oferta de servicios educativos, sanitarios, pues en buenas condiciones. Joaquín, recojo el guante del profesor. ¿Es posible que cada pequeño municipio tenga todos los servicios? No. Hay una profesora, ahora cuando escuchaba, estaba intentando recordar su nombre, pero no me acuerdo. Hay una profesora irlandesa que dice que hay que diferenciar entre los deseos y las necesidades. A mí me gustaría que en mi pueblo hubiera una piscina olímpica, hubiera un montón de cosas, pero eso es un deseo, ¿no? La necesidad es que yo pueda utilizar una piscina pues una vez a la semana o 2 veces a la semana. Entonces, ya enlazando con lo que dice el catedrático, estoy muy de acuerdo. Lo que tenemos que buscar son esas comarcas funcionales, que le están llamando ahora, ¿no? En el que en un radio de no más de 30, 40 kilómetros podamos tener toda esa serie de servicios y seguramente estén descentralizados. O sea, se puede haber el centro de salud en mi pueblo, la escuela en el pueblo de al lado, etcétera, ¿no? ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a uno de los problemas más peliagudos que tenemos ahora en la lucha contra la despoblación, que es la movilidad. O sea, si consiguiéramos diseñar un sistema de movilidad que nos permitiera movernos de verdad a la demanda y nos permitiera movernos bien, o sea, con frecuencia, ¿no? Pues estaríamos resolviendo un gran problema, ¿no? Porque hay que pensar que las personas, sobre todo las personas mayores, cuando viven en sus pueblos y se quedan sin tren, se quedan sin ese servicio de autobús, etcétera, etcétera, pues llega un momento que pues, se tienen que marchar, ¿no? Entonces, ese es el primer problema al que hay que atacar. En todo caso, se ha planteado en algún momento la concentración de ayuntamientos. No sé si es esta fórmula comarcal, pero no ha caído muy bien entre los vecinos de los pequeños pueblos, ni siquiera dentro de sus
los regidores. Bueno, yo creo que ha caído mal entre los políticos, ¿no? Más que entre los vecinos, ¿no? En Escocia, cuando se decidió atacar el problema de la despoblación en las tierras altas, en las Highlands, una de las cosas que se hizo fue reducir el número de municipios, condados que le llaman allí, y ahora creo que hay como 34, me parece, en toda Escocia, ¿no? En España creo que son 8.800 y pico municipios para 48 millones de personas. Yo no sé si hay que, creo que a lo mejor tampoco la solución es la fusión de los municipios, ¿no? Pues eso puede ser muy controvertido, pero tenemos herramientas como pueden ser las mancomunidades, ¿no? Que ya están inventadas y que en muchos casos funcionan y funcionan muy bien, que podrían servir para esto, ¿no? Mancomunar una serie de servicios de verdad, ¿no? En Castilla y León, a mi juicio, llevamos arrastrando un problema desde hace ya décadas, que es una ordenación territorial que se ha quedado, yo diría que obsoleta, o sea, no se ajusta, la realidad que tenemos actualmente no se ajusta a esa ordenación territorial o al revés, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que además siempre digo que no vale dinero, que es decisión política y que eso se soluciona aquí en las Cortes, ¿no? Con una buena ley de ordenación territorial. Hay que pensar que venimos de una ordenación territorial pensada para una España rural, agrícola y ganadera. La España rural va a seguir siendo agrícola y ganadera, que nadie piense lo contrario. Aunque ¿no? nuestros agricultores y ganaderos tampoco están demasiado contentos con la presión de las normativas europeas. Bueno, bien, sí, pero quiero decir que la actividad agraria en el campo va a seguir existiendo y seguirá siglos venideros, ¿no? Pero lo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo es que ya no se demanda tanta mano de obra en el campo, ¿no? Como se demandaba hace 80 años, ¿no? Que claro, para segar una hectárea de trigo hacían falta pues una cuadrilla de hombres 8 horas trabajando, ¿no? Eso ahora se hace en 50 minutos y con una máquina que seguramente ya no tenga ni conductor, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que esa Castilla y León rural, agrícola y ganadera, cada vez va a demandar menos personas, ¿no? en ese sector, y habrá que empezar a pensar en otros sectores que puedan complementar esa economía principal que va a seguir siendo la agricultura y la ganadería, ¿no? Y ahí es donde entran pues el turismo rural o incluso la tecnología, ¿no? El sector tecnológico que surge ahora mismo en esa revolución de la agricultura digital, pues que esas empresas tecnológicas también puedan estar situadas en las zonas rurales y no necesariamente tengan que estar en las capitales, en Valladolid, en León, en Burgos, ¿no? De todas maneras, la solución a la despoblación, a ese reto de la España vacía, pasa siempre por las administraciones, por la voluntad política, por los presupuestos que enfoquen ayudas políticas concretas para revertir esta situación, ¿o hay que poner algo más? Yo creo que ahí tenemos mucho que decir la ciudadanía. De hecho, esa es una de las líneas estratégicas que hemos tratado de inculcar, ¿no? Desde el principio, desde que pusimos en marcha el Hueco, ¿no? En el año 11, es decir, animar a las personas que hagan cosas por sí mismas sin esperar a que vengan a resolverle todos los problemas la administración, ¿no? Hay muchos problemas, lógicamente, que los tiene que resolver la administración, como son las infraestructuras, las carreteras, el sistema educativo, sanitario, etcétera, pero luego hay muchas otras cosas, yo diría que podemos llamar menores, que las pueden resolver las personas a título individual o en sus pueblos sin necesidad de esperar a que venga la administración. Esto que estoy diciendo es muy anglosajón. Esto es otra de esas ingredientes de la receta que funcionó en Escocia, es este, ¿no? Un poco anglosajón, un poco protestante, calvinista, no sé, llámalo como quieras, ¿no? Cierto es que, Joaquín, nos pensamos que la despoblación solo afecta a España o incluso a 3 territorios como Soria, Cuenca y Teruel, y resulta que no, que también es un problema que traspasa nuestras fronteras. Sí, todos los países occidentales, economías desarrolladas, desde Canadá hasta Japón, todos tienen problemas de despoblación rural. En Europa, yo diría que prácticamente toda Europa, ya no solo los países nórdicos, donde ha vivido siempre poca gente en el rural y ahora vive menos, pero en los países del sur tenemos todos el mismo problema. ¿Y la concienciación política llegó tarde? ¿Ya está? Porque siempre habla de que se necesita un pacto de Estado para abordar este problema y no creo, bueno, no sé si se conseguirá tan fácilmente. ¿Se puede quedar cada administración hacer la guerra por su cuenta? Yo creo que nosotros lo hemos venido reclamando públicamente muchas veces en Presura, en las ferias que hacemos en el Hueco y en eventos. Siempre hemos instado a los políticos a que se pongan de acuerdo. Entendemos que el problema de la despoblación, que ya no es solamente un problema soriano, como era hace 10 años, ¿no? Que solo los sorianos o los turolenses nos quejábamos, ¿no? Ahora ya es un problema nacional.
está en las agendas políticas de todas las administraciones, de la administración central, autonómica, locales, provinciales. Todo el mundo ya estamos como muy concienciados con este asunto. Y yo creo que es el momento de la coordinación. Llámale pacto de Estado, llámale coordinación entre estas administraciones, ¿no? Estamos frente a un reto tan enorme que ninguna administración por sí misma va a poder resolverlo. Porque además voy más lejos, no es una cuestión económica solo, que también hay que pagar infraestructuras, hay que pagar servicios, como se decía en el vídeo, sino también es una cuestión de mentalidad y es una cuestión de actualizar la normativa al momento que estamos viviendo. Un poco vuelvo a lo de la ordenación territorial, ¿no? Hay un concepto anglosajón que se denomina rural proofing o mecanismo rural de garantía, que surge en el año 2016 en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en Cork, en Irlanda, y que no es otra cosa que ponerse unas gafas de lo rural a la hora de legislar, ¿no? La Unión Europea insta a los países miembros a que creen esos mecanismos regulares, mecanismos de revisión, ¿no? De esos rural proofing en todos los Estados miembros, para que de una manera permanente estemos pendientes de cómo está afectando negativamente en algunos casos las políticas y las normativas, las leyes, a la repoblación rural. Es decir, es hacer una especie como de estudio de impacto ambiental, que hoy todo el mundo entiende que es algo lógico y cotidiano, o un análisis de género, por ejemplo, en las políticas, ¿no? Que también se hace, pues que además de eso haya un análisis de ruralidad, es decir, cómo está afectando determinada normativa a la población, ¿no? En todo caso, es verdad que todo... No sé cuál ha sido el detonante definitivo, si la falta de natalidad, si el envejecimiento de la población que lo lleva implícito, o la falta de industria. Por ejemplo, yo estoy recordando en la zona del Bierzo, Ponferrada era una ciudad pujante, muy rica económicamente, cayó su industria y ahora mismo es una zona vacía, despoblada, donde hay muy pocos jóvenes y hay muy poca actividad. No sé cuál es el detonante para que estemos ante esta realidad. Bueno, el detonante yo creo que viene de muy lejos, ¿no? O sea, estamos hablando, cuando empieza a despoblarse las zonas rurales, de verdad es a finales bueno, mediados de los 60, ¿no? En Soria, por ejemplo, esa década fue demoledora. Venimos arrastrando eso desde entonces. Es verdad que ahora se ha acelerado un poco, yo creo que es fruto de la economía globalizada, pero en Castilla y León tenemos que ser optimistas, ¿no? Tú hablabas de industria, o sea, nosotros pensamos que uno de los elementos fundamentales para poder vivir en esta tierra y vivir bien como vivimos ahora, que vivimos muy bien, ¿no?, es la agroindustria. En eso somos líderes, somos una potencia, o sea, lo tenemos todo, tenemos los recursos, tenemos el territorio, tenemos el saber hacer, o sea, hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Que al final la gente no vive en un pueblo de 500 y se va a vivir a uno de 5.000, pues bueno, es que es ley de vida, ¿no? También, ¿no? De todas maneras, no sé, hablábamos en el reportaje de ese emprendedor que monta una óptica en un pueblo. No sé si estos pequeños proyectos pueden hacer una sociedad un poco más poblada. No sé si esto es poco, mucho, o por algo hay que empezar. Bueno, yo no sé si más poblada, pero sí una sociedad mejor, ¿no? Ese modelo de negocio que ha explicado este hombre de esa óptica ambulante, eso es innovación social. Eso es lo que nosotros hacemos en El Hueco. Es decir, vamos a buscar soluciones innovadoras, mejores y más sostenibles para los viejos problemas de siempre. El problema de siempre es que la gente necesita gafas. Y la situación es que hoy, pues las personas mayores lo tienen difícil para poder venir a Valladolid, tienen que echar el día, tienen que coger a un vecino que les traiga, lo que sea, ¿no? Entonces este hombre idea una solución imaginativa, ¿no?, con la que seguramente no ganará tanto dinero como si montara una óptica física de verdad aquí en el centro de Valladolid, ¿no? Pero le da igual, porque él lo que quiere es prestar ese servicio a esas personas mayores porque se siente muy identificado con el pueblo. Eso es economía del bien común, eso es economía de impacto y eso es lo que promovemos desde El Hueco. En todo caso, los pueblos también necesitan digitalizarse para precisamente asentar esos empleos y necesitan actividad. Eso es lo mollar. Y pienso, hablaba de la agroindustria, el turismo en el medio rural, y sin embargo nos hemos encontrado con que hay empresas que quieren asentarse con cierto número de empleados en el medio rural y no tienen vivienda para alojar a sus propios trabajadores. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay dos cosas, permíteme que vayamos una por una, ¿no? El problema de Internet
era un mantra. O sea, nosotros llevamos trabajando muchos años en esto y siempre que hacíamos un evento, siempre lo primero que se decía es que no había internet en los pueblos, no se podían hacer cosas en los pueblos por no hay internet. Yo puedo contar un ejemplo del famoso datáfono que tuvieron que sacar del edificio de la Casa Rural y elevarlo un poco para ver si podía pagar con tarjeta. Eso ha sido real, ha sido un problema y ahí ha habido un gap, ¿no? Ahí había un escalón, ¿no?, que era difícil. Pero esto ha dejado de ser un mantra, porque prácticamente, todavía quedan algunas zonas, ¿no?, pero prácticamente la cobertura ya de banda ancha llega al fin del mundo. España es uno de los países con más kilómetros de fibra. Tenemos unos satélites que son nuestros, que se llaman Hispasat, que ofrecen un servicio, voy a hacer un poco de publicidad porque nos tratan muy bien, un servicio que se llama Conecta 35, ¿no?, que por 35 euros tienes cobertura en cualquier lugar del país, incluso en las zonas marítimas. Por lo cual, Internet ya no es un problema. Ahora, el problema viene ahora. ¿Qué vamos a hacer con el Internet? Entonces, ahí es donde entra lo que tú comentabas, ¿no?, esa nueva agricultura, la agricultura 4.0, 5.0, ya no sé por cuál vamos, ¿no? Tenemos que ser capaces de que esa digitalización que se está produciendo de la agricultura también sirva para fijar población en los pueblos. Es decir, que si hay una empresa que tiene que hacer el software para que los tractores funcionen solos, pues que esa empresa pueda estar en un pueblo y no necesariamente tenga que estar en Madrid o en Valladolid, ¿no? Y el segundo punto que planteabas, que es la vivienda, actualmente junto con la movilidad, es el mayor cuello de botella que tenemos. Es un problema el problema de la vivienda es un problema nacional. Bueno, está la situación ya dramática. Terrible. Sí. En algunos casos, fíjate, está siendo un poquito de viento a favor también para que muchas personas que no encuentran su acomodo en ciudades grandes, porque los alquileres son caros, están buscando en las zonas rurales lugares más baratos donde vivir. Eso lo estamos viendo en Soria, por ejemplo, eso se está notando. Y ahí sí que creo que la Administración tiene que tener un papel líder y actuar en el mercado, no sé cómo, porque actuar en los mercados es muy complejo, pero tiene que haber vivienda a disposición. O sea, lo que ya no es lógico es que haya una demanda de vivienda y esa persona no pueda venir a vivir a un pueblo porque no tiene vivienda. Y para finalizar con esta pregunta, si me permites, el indicador de la vivienda, de esa demanda de vivienda, nos hace ser muy optimistas. O sea, hace 10 años nadie hablaba de la escasez de vivienda en el rural, y hoy sí. Y eso es porque hay demanda y hay gente que quiere venir a vivir a los pueblos, entonces se pone de manifiesto que esa tendencia es real y que existe, ¿no? Es cierto. Bueno, hablábamos de políticas en contra de la despoblación y evidentemente en Castilla y León las hay. No sé si serán suficientes. Yo recuerdo Rehabitare, que es verdad que están construyendo viviendas en el medio rural, están intentando adecuar otras para que sobre todo los jóvenes puedan ocuparlas. No sé si estamos estratificando demasiado las políticas para que vayan justo a un sector de la población y no al general. Porque claro, si yo no soy joven, menor de 35 años, ya no tengo muchas posibilidades de irme a un pueblo y tener unas condiciones para llegar a una vivienda en buenas circunstancias. Yo sé que en Castilla y León se están haciendo cosas, es un poco anecdótico, pero a mí me parece muy interesante esta última medida de financiar con un poquito de dinero, creo que son 3.000 euros los bares rurales, ¿no? Me parece muy interesante, muy bien. Bueno, ese es el pulmón de un pueblo también, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Sí, los jóvenes, sobre todo, nosotros trabajamos en muchos lugares de España y los jóvenes se quejan de que se aburren en los pueblos. O sea, el entretenimiento, o sea, aunque tengan todos los servicios, se aburren. Y el primer cosa que tiene que haber en un pueblo para no aburrirte, pues es un sitio donde ir a tomarte un café, ¿no? Pero no creo que Castilla y León no debe quedarse solo en financiar los bares. Creo aquí yo he hecho en falta una ley de despoblación potente, ¿no? Como existe en otras comunidades autónomas. Castilla-La Mancha tiene desde el año 2021, tiene una ley muy potente que me consta que en varias comunidades se están fijando un poco en ella y yo creo que es muy necesario que todos los grupos políticos, y no quiero entrar en política, ¿no?, pero que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo para sacar adelante esa ley. Pues me la has dejado muy fácil la pregunta. No quieres hablar de política, pero es verdad que los movimientos sociales para la defensa de esos territorios, como Soria ya, Teruel existe, Cuenca ahora, eran movimientos sociales que se han transformado en movimientos políticos. Yo no sé si ha sido un acierto o no, pero es verdad que en las últimas elecciones, antes de aunar sus fuerzas,
cosecharon más o menos 40.000 votos. Esa aceptación de esos movimientos ha caído estrepitosamente en las urnas, ¿no? Es complejo, nosotros lo hemos pensado mucho, no solamente ha pasado en Castilla y León, ha pasado también con Teruel y con otras plataformas más pequeñas. Ahí hubo un momento álgido que fue el año 20, el año 21, el año 20 sobre todo, en el que las plataformas como Soria Ya o de las plataformas de la España vaciada eran una amenaza para los grandes partidos políticos, ¿no? Para el PSOE y el PP, y ahí como que se remangaron mucho los dos, tanto el PSOE como el PP, para tratar de contrarrestar esa avalancha que venía. Luego esa avalancha no fue tal. Juzgar ahora toro pasado si convertir las plataformas en partidos fue bueno o no, bueno, yo creo que el resultado está y no lo tengo que decir yo. Yo creo que es muy diferente, ¿no?, abordar un problema desde una plataforma social a un partido, ¿no? Cuando tienes que venir aquí a las Cortes y pegarte todos los días, entre comillas, ¿no?, pegarte para conseguir algo para tu tierra, pues es complejo y es difícil, ¿no? De todas maneras, la política lo atrapa todo, es como una máquina trituradora. Hace muy poquito tiempo se ponían en cuestión las ONGs que ayudan a inmigrantes. Hace poco más de unas horas el propio Víctor de Aldama ponía en cuestión proyectos como el suyo, como Hueco. Precisamente cuando hablaba de la relación con Begoña Gómez, que por cierto siempre ha estado en presura desde el año 20, me parece, y el presidente también. Esa relación os ha manchado un poco, ¿no? Esas sinceramente, relaciones... o sea, lo único que están haciendo el objetivo es atacar a Begoña y atacar al presidente del gobierno. A nosotros nos están utilizando, nos están poniendo en medio, ¿no? Sí, os ponen en cuestión un poco la financiación. Bueno, con informaciones descontextualizadas, torticeras. Bueno, Begoña es una mujer que ha colaborado con nosotros y con otras organizaciones de este sector desde hace muchos años y ha estado muchas veces en presura. Es una persona profesionalmente con mucha experiencia relacionada con lo que hablábamos, ¿no?, con la economía de impacto y demás. Y nosotros siempre ha colaborado con nosotros de una manera totalmente desinteresada. Estamos agradecidos por ello. No solo a Begoña, en el Hueco ha estado la reina 2 veces y que eso también ha sido un elemento muy importante, ¿no?, para impulsar un poco, ¿no?, impulsar todo este relato, ¿no? Hemos tenido al presidente del gobierno, hemos tenido al jefe de la oposición, a Casado, o sea, siempre hemos estado un poco haciendo esa incidencia política, ¿no?, pues para tratar en beneficio de todos, no nuestro, ¿no?, para tratar de que este problema de la despoblación estuviera siempre en primera línea, ¿no? Y evidentemente todos los proyectos y todas las acciones que hacéis tienen que llevar una subvención, una financiación. Y bueno, esos medios de comunicación que precisamente tildan de que a partir del año 2020 el Ministerio de Transición empezó a lanzar dineros millonarios al Hueco. Bueno, pues eso hay que rebatirlo, ¿no? Con el gobierno de Rajoy teníamos lo mismo. Nosotros concurrimos, no es que nos den dinero directamente, o sea, concurrimos a líneas de subvenciones, concurrencia competitiva, y unos años nos los aprueban y otros no nos los aprueban. Bueno, Joaquín, pues que no empañe vuestra labor, que es encomiable y lleváis muchos años. Vamos a seguir trabajando en la misma línea que lo estamos haciendo y bueno, pues no podemos hacer otra cosa, ¿no? Bueno, de todas maneras no hemos terminado todavía. Vamos a hacer un inciso, un receso publicitario, pero volvemos enseguida para seguir hablando de lo importante que es las posibles soluciones para la despoblación en nuestro territorio. Enseguida volvemos. Muy bien. Ya estamos de nuevo en Espacio Abierto, ya saben que estamos con Joaquín Alcalde, CEO de Hueco, y mullidor de muchísimos proyectos para revitalizar el medio rural. Estamos hablando de despoblación, estamos hablando de esa España vacía y a mí me surgen muchísimas más cuestiones, pero tengo que dejar paso a los futuros periodistas. Vamos a irnos hasta la Universidad de Salamanca, allí hay estudiantes que quieren formularte alguna pregunta, Joaquín. ¿Cree que hay oportunidades para los jóvenes en el medio rural? Bueno, yo creo que hay todas las oportunidades para los jóvenes en el medio rural. Y si no las hay, se crean. Que esa es la ventaja que tiene el ser joven, ¿no? Que tienes toda una vida por delante para
para labrarte, ¿no?, tu futuro y para diseñar tus propias oportunidades. Yo creo que por ahí pasa mucho el tema del empleo rural, ¿no?, y de la actividad en el rural, que sea también uno mismo el que impulse ese negocio, ¿no? ¿Y no crees que las nuevas generaciones pueden tener un poco menos claro eso de vivir en el mundo rural porque están acostumbrados a todas las comodidades, al cortoplacismo, a tenerlo todo ya? Bueno, lo hablábamos antes, yo creo que lo tienen todo en el rural, excepto el entretenimiento. Ese es un tema recurrente, ¿eh? O sea, nosotros cuando hablamos con jóvenes y tal, siempre sale el asunto de que se aburren, ¿no? Entonces, eso es difícil, claro. En un pueblo pequeño, pues, entonces habrá que buscar otras fórmulas, ¿no? Pero por lo demás tienen los mismos servicios y las mismas oportunidades. Hoy en día tú puedes estar en un pueblo de 50 habitantes y puedes estar haciendo un máster online en Harvard, o sea, eso es. Pues ya está, o sea, o en la Universidad de Salamanca, vamos. No. Bueno, vamos a conocer más cuestiones que plantean los estudiantes. ¿Por qué cree que no se fusionan los pueblos para ser más fuertes? Bueno, eso es un poco lo que habíamos hablado también antes, ¿verdad? Factores identitarios, políticos. El tema emocional ahí influye mucho también, emocional, ¿no? Sí. Vamos a por la siguiente. Hay pueblos que están deshabitados y en venta. ¿Qué usos podría dárseles? Eso es verdad que ha pasado mucho, el intentar poner un pueblo en venta completo para que después pues sí que incluso se haga un proyecto empresarial. No sé qué ha preguntado al final, que si se podría, es que no lo he escuchado bien. ¿Qué se puede hacer en los pueblos en venta? Claro, son todo proyectos turísticos, entiendo, porque si no ya no hay... Sí, bueno, pues sí, proyectos turísticos. Yo la verdad es que no creo mucho en eso, ¿eh? O sea, en esos pueblos artificiales hay ejemplos, ¿no? Algunos de éxito, otros menos, ¿no? Yo no creo mucho en eso. O sea, yo soy más de la opinión que bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, que es mítico, ¿no?, que es el de Sarnago en Soria, que es un pueblo que se deshabitó y que los propios hijos y los nietos de los que se fueron lo están rehabilitando el pueblo y lo están manteniendo. O sea, yo creo que antes de que deje de ser pueblo para ser otra cosa, hay que intentar que por lo menos siga siendo pueblo, ¿no? Hay un pueblo en León, de San Lorenzo, que precisamente ha intentado mitigar la despoblación pues ofreciendo alquileres a 200 euros, una cosa mucho más asequible, y mantener la identidad. No sé si esa es otra fórmula posible. Yo creo que sí, yo creo que esa es una fórmula inexorablemente. Yo creo que hay un elemento que es la inmigración. O sea, tenemos que aprovechar. El alcalde de Soria, le escuché unas declaraciones esta semana en un foro de la Alianza de Civilizaciones hablando sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de la inmigración. Zapatero lo dijo también, creo recordar, en una feria que hicimos en Soria. Tenemos que conseguir que los inmigrantes se arraiguen en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, porque es la única solución que tenemos ahora para poder mantener la población. Claro, evidentemente no nacen niños, hay que mover algo. Incluso habéis llevado a través de Presura también proyectos para captar habitantes de Madrid, por ejemplo, y que se vengan a Castilla y León. ¿Esto cómo es? Bueno, pusimos en marcha en plena pandemia una red que le llamamos Red Nacional de Pueblos Acogedores, que en la actualidad está formada por 70 municipios de toda España, muchos de ellos de Castilla y León, y ahí lo que estamos, inicialmente la red se creó para canalizar a aquellas personas que querían venir a teletrabajar a estos pueblos. Sí. Nos dimos cuenta, nos llamó muchísimo la atención que había mucha demanda de personas extranjeras extracomunitarias que querían venir a teletrabajar temporalmente a España. Hoy estamos canalizando eso a través de una serie de alianzas con otras entidades y demás, y esa es otra de las oportunidades que yo creo que habría que explorar, ¿no? Hay mucha población extranjera, inmigrantes, gente con recursos incluso que quieren venir a España a montar un negocio o a una casa rural o a teletrabajar sin más, ¿no? Que vienen con sus trabajos de origen, que tendríamos que facilitarles esa llegada. Yo que no me fío demasiado de las estadísticas a largo plazo, el INE dice que en cuestión de 15 años Castilla y León liderará la cantidad de viviendas con solamente un habitante. Bueno. ¿Esto es reversible? Porque estamos hablando de aquí a 15 años. ¿Se puede revertir la situación y no llegar a ese punto de tanta persona en soledad en sus viviendas? Ese es uno de los problemas muy graves, ¿no? La soledad no deseada, y en las zonas rurales es más, ¿no? Yo creo que cuando uno está solo, se siente más solo en un pueblo en el que no tiene nadie alrededor que en la capital, por mucho que digan que puedes sentirte igual de solo en Madrid, ¿no?
Es difícil, ¿no? Yo creo que tenemos ese modo de vida, además nos hemos metido tan de lleno, ¿no?, en nuestros móviles, en nuestras pantallas, ¿no?, que es donde buscamos el entretenimiento, que nos va a costar salir de ahí. Estamos llegando al final. Yo me encantaría que Joaquín, alcalde, nos lanzara un mensaje en positivo, conocedor absoluto de lo que es esta problemática, que espero que tenga precisamente solución. ¿Cómo ves Castilla y León a corto plazo? Ya no te hablo de 15, 20, 30 años, pero en los próximos años. Bueno, yo creo que tenemos una comunidad autónoma rica, ¿no?, con unos recursos endógenos tremendos, ¿no?, ya no solo de lo que hablábamos, la agricultura, la ganadería y la agroindustria, ¿no?, sino el patrimonio. Yo le oía decir hace muchos años a Juan José Lucas, cuando era presidente de esta comunidad, que nuestro petróleo son los yacimientos arqueológicos y las catedrales y todo esto. Yo creo que hay un margen enorme, ¿no?, para poder sacarle más partido y poder tener una economía mucho más pujante, ¿no?, alrededor de todo esto, y centrarnos en lo que tenemos y pensar en lo que queremos ser, ¿no? Y luego creo que quizás en eso nos falte un poco en Castilla y León, creo que debemos ser un poco más optimistas, ¿no? O sea, no ver siempre el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, ser optimistas, ser un poco más acogedores, perder un poco el miedo a lo diferente, ¿no? Bueno, pues aquellas personas que quieran venir a vivir aquí con nosotros, ¿no?, y a trabajar. Y creer en nuestras posibilidades. Y creer en nuestras posibilidades, ¿no? O sea, es verdad. Sin más, ¿no? Yo creo que el futuro es bueno, ¿no? Y no fijarnos tanto en si somos muchos o pocos. O sea, al final los números son los números. Da igual que seamos 2.800.000 que 3.700.000. O sea, al final está que la gente que vive aquí viva bien y que seamos felices, ¿no? Que de eso se trata en esta vida, ¿no? No hay mejor mensaje para terminar, ¿eh? Claro. Que la gente viva bien y que seamos felices. Eso es. Joaquín, alcalde, gracias por compartir toda esa sabiduría con nosotros. Ha sido un placer hablar en positivo de la despoblación, porque por eso hemos llamado este programa El reto de la repoblación. Sí. Lo vamos a conseguir. Gracias. Bien. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será como siempre en cuestión de 7 días, el próximo viernes. Les espero. Hasta entonces.